programando el resto del año. Con lo cual hay que prestarle atención a para qué sirven los días. Ya estamos un poquito retrasados porque ya se nos fue el domingo, que era... entonces nos quedan para programar martes, miércoles, jueves y viernes. De todas formas, ya lo habíamos mencionado en Rosh Hashanah, y la idea primordial es el cómo uno se maneja en estos días, cuál es la conciencia y cómo uno se relaciona con lo que la vida te trae en estos días. Es decir, lo que principalmente uno tiene que lograr conquistar en esta semana es su propia percepción de las cosas. Más allá de eso, sabemos que los días domingos corresponden al nivel de alma de Neshama, con lo cual son días para pensar, es el día ideal para empezar tu semana programando. ¿Sí? Son días de programación, de pensar qué es lo que vas a hacer. Y siempre le decimos a la gente que es recomendable que el domingo trabajen. ¿Sí? El domingo es el mejor día para trabajar, pero no es para trabajar 12 horas. Es media hora, una hora, el tiempo que sea, para conectar con la emanación, con el pensamiento puro, sin que te distraigan, ¿sí?, de la oficina, el teléfono, esto, lo otro. Es el día en donde uno piensa cómo va a ser la semana. El día lunes corresponde al nivel de alma de Ruach. Y como el Ruach tiene que ver con la comunicación, ese es el día en donde uno le comunica a la gente con la que trabaja cuál es el pensamiento que viene de qué es lo que uno va a hacer en esta semana. Y ojo, esto es igual, no importa si no sos el jefe, porque si fuera al revés y tenés un jefe que no hace esto, vos también vas a ir a trabajar y tenés que pensar cómo vas a hacer tu trabajo. Y lo ideal es que lo comuniques, porque el comunicarlo tiene que ver con fijar, ¿sí? Se empieza a solidificar eso que pensaste. El día martes, mañana, es un día de acción, porque es el nivel de alma de Nefesh. Entonces, martes y miércoles son días de acción. Son días donde no son días para reuniones y para hablar y para eso, a menos que tu trabajo consista en no sé, no, pero incluso si sos abogado, es el día que hacer los escritos, que llevas cédulas, que vas a hacer tribunales, día de hacer, martes y miércoles. El jueves otra vez está relacionado con el nivel de Ruach. Entonces eso es un día otra vez para volver a tener reuniones, para comunicar y analizar cómo salieron las cosas. ¿Sí? Es donde, y si uno crea una rutina de manejarse de esta forma en una empresa o en hacer su trabajo, o sea, si vos te comprometés como empleado a que martes y miércoles voy a hacer y voy a sacar toda la producción que tengas que sacar, y el jueves le voy a ir a decir a mi jefe, esto es lo que se hizo y esto... tenés que tener que decir, con lo cual el martes y el miércoles tenés que hacer para tener que decir. Y el viernes otra vez tiene que ver con el nivel de... Neshama, que tiene que ver con el pensamiento, es el momento en el que, más allá de lo que tengas que hacer físicamente, que es preferible no trabajar pasado la mitad del día, el día viernes, es un día para pensar otra vez cuál fue el resultado, pero verlo desde un lugar de abstracción y ser sincero con uno mismo y con los resultados. Y siempre decimos, los cabalistas dicen que si una persona trabaja de esta forma, no es necesario que trabaje físicamente pesada, de una forma pesada toda la semana. Es cuestión de estar en armonía con la energía de cada uno de los días. Y esto puede ayudarles en lo que quedan de estos días para programar a que durante el año
sus semanas sean más fáciles, sean con menos esfuerzo físico. Ahora bien, se acaba esta semana de probation y esta semana tiene, ojo, no es, energéticamente, no es una semana fácil. ¿Sí? Y tiene una razón de ser el por qué no es tan fácil. Primero vamos había pensado empezar con algo más técnico, pero vamos a ir primero a Ravashler. El 4 de septiembre de 1942, Shabbat a la noche, Ravashler dijo lo siguiente. Dice, entiéndase bien lo que está explicado en el Shulchan Aruch. La regla establece que uno debe representar y reflejar repetidamente las plegarias de los días terribles, y a mí no quiere decir días terribles. ¿Sí? Por eso digo que no son los días más no es necesariamente una semana de energía. Vos en lo que querés ser probado es en cómo vas a... O sea, sabes que es una semana de prueba y que todo momento estás bajo la lupa, si te están filmando, estás en Gran Hermano. Entonces todo el tiempo estás a prueba y cómo superes la prueba te va a dar la capacidad de fácilmente hacerlo el resto del año, si te concentras en esta semana. Entonces es muy probable que esta semana sea una semana con pruebas. Entonces dice Ravashler, dice, entiéndase por qué el Shulchan Aruch dice de que una persona debe practicar, porque lo que quiere decir está en la ley. El Shulchan Aruch dice de que una persona debe practicar la tefilá de Yom Kippur o la de Rosh Hashanah, antes de Rosh Hashanah, para que cuando llegue el día sepa cómo decirlo y cómo hacerlo. Ravashler dice lo siguiente acerca de esto. Según dice la halajá, dice que es para que cuando llegue el tiempo, el momento de tener que hacer la plegaria, la persona ya esté acostumbrado y habituado a ese rezo. Pero esto no es así, dice Ravashler. El hecho es que la plegaria debe realizarse en el corazón. Esto es lo que quiere decir mediante el trabajo del corazón. Porque lo que pasa es que tanto en hebreo como en inglés también, cuando uno sabe algo de memoria, se dice you know it by heart, que lo sabes de corazón. ¿Sí? Cuando se dice que uno memoriza algo, entonces dice, a eso se refiere con que la persona ya tiene que estar habituado a algo. Más que no lo está diciendo, lo está diciendo literalmente así. Le tiene que salir del corazón, no de la memoria. Y esto quiere decir que el corazón pueda acceder a lo que la boca dice. De lo contrario, sería una farsa, pues su boca y su corazón estarían contradiciéndose. Por ende, en el mes de Elul, que es el mes anterior a Rosh Hashanah, uno debe acostumbrarse al gran trabajo. Le llama Ravashler a lo que hacemos en Rosh Hashanah y Yom Kippur, le llama el gran trabajo. Y tal vez merece detenerse un minuto en esto. Los cabalistas dicen que estos son los únicos 3 días del año en que uno debe trabajar. Que el trabajo, ¿sí? Todos tomamos seriamente nuestro trabajo porque vivimos de eso. Los cabalistas dicen no.
estos son los únicos 3 días en el año que te tenés que tomar en serio. Estos son los únicos 3 días en el año donde el trabajo cuenta. ¿Sí? Rosh Hashanah y Yom Kippur. Todo lo demás todo lo demás que haces en el año es para compensar lo que por ahí no hiciste tan bien en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Si la conexión de Rosh Hashanah y Yom Kippur está hecha, lo demás ocurre fácil. Y hay gente, yo conozco cantidad de gente que te dice, pero ¿y a qué hora van a empezar con cosas? Pues yo quiero llegar a ISCOR, pero como tengo que ir a trabajar y esto y lo otro. El gran trabajo está en estos 3 días, los 2 días de Rosh Hashanah y Yom Kippur. O sea, el gran trabajo también quiere decir la mayor parte del trabajo. Si hiciste eso, lo otro que lo que queda por hacer es poquito. Dice, lo más importante es que uno pueda decir Zochreinu Lechaim o recordanos para la vida o Hatmeinu Lechaim, inscribinos en la vida. Y que lo pueda decir realmente accediendo desde el corazón. Esto quiere decir que cuando una persona menciona estas palabras, para que no sea meramente una adulación, el corazón de la persona debe estar deseando adherirse a la vida de las vidas. Así dice el Rabash. No es, ¿sí? Leemos. Acordate de nosotros, ya que vas a ir a inscribir gente, no te olvides de mí. No, dice, no es algo que la persona tiene que decir. Dice, la persona tiene que sentir deseo en el corazón de ser inscrito a la vida. Porque es interesante porque todos decimos en el libro de la vida, ¿sí? Pero lo que se dice literalmente es inscribirnos a la vida. No aparece la palabra libro. Después sabemos que hay uno dice Hatmeinu Lechaim, ¿sí? Y después dice, sí, pero en realidad uno dice que Sefer Haim al final de la Midá, antes en Sim Shalom, dice Sefer Haim, Rahab, Hamasar, escribirnos en el libro de la vida, del sustento, tal. Pero uno, ok, no importa. Dice, lo importante es esto. De acuerdo con esto, cuando la persona clama, escríbenos en la vida. Vida se refiere a la adhesión con la vida de las vidas. Y es específicamente por medio de esto que uno comienza a desear trabajar enteramente en el atributo del otorgamiento. Dice, cuando una persona no está adherida a la vida de la vida, es egoísta. Pero cuando la persona siente deseo de ser adherido a la vida, dice, la adhesión a la vida es lo único que le permite a la persona trabajar enteramente en el atributo del otorgamiento. Dice, y en ese momento todos sus pensamientos de gratificación propia son revocados. Y ojo que muchos de nosotros estamos pensando algo de lo que Rabasha, que está por hablar ahora, de que está pensando, pero ¿cómo voy a ir a Rosh Hashanah y no pedir nada para mí?
¿Sí? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no estamos? ¿Por qué se va a parar todo? No. No. Pero por lo tanto, no lo diciendo. Pasa que, pero se apaga si vos tenés baterías. Sí, sí. Ok. Sí. Obviamente, es algo bueno que le puede pasar a la persona empezar a sentir que todo lo que quiere hacer es trabajar en pos del otorgamiento y no de la percepción. Y si entonces, cuando esto le ocurra a la persona y comienza a sentir lo que está diciendo, ¿sí? Que cuando diga adherirme a la vida, lo que empiece a sentir emocionalmente sea que a vivir plenamente. O sea, imagínense lo que es vivir sin tener que preocuparse en lo absoluto de recibir. Es decir, que no tengas que pensar en que necesitas plata para pagar las cuentas, que no, nada de todo lo que pensamos que necesitamos recibir esté resuelto, ¿sí? Y que lo único que pienses es en qué vas a dar, ¿sí? Obviamente, porque tenés mucho para dar. Pero ¿qué importa? O sea, a vos lo que te importa no es que la razón es porque tenés mucho para dar. Porque eso no te importaría. Lo que te importaría es solo pensar en el dar. Dice, eso es estar adherido a la vida. Dice, entonces, cuando la persona empieza a sentir eso, le va a empezar a dar temor que su oración no sea aceptada. Porque la persona sabe que igual tiene trabajo y que dice, uy, Dios, dame sustento. En realidad lo que dice es, dame más sustento. Lo que está pensando cuando dice eso. Porque en total sabe que le pagan un sueldo, porque tiene X cantidad de plata en el banco, lo que sea. Con lo cual, su pedido, por un lado, no es realmente sincero, y por otro lado, le da un poco lo mismo si se lo cumple o no se lo cumple, y como está acostumbrado a que toda la vida Dios nunca cumple lo que la gente le pide. ¿Sí? La verdad, la gente le pide a Dios y Dios no le da lo que la gente pide. ¿Por qué? ¿Por qué no le da a Dios lo que la gente pide? Porque no hay afinidad de forma entre la energía infinita de la luz de Dios y un deseo egoísta. No es que Dios a uno le decide dar y a otro no. Le trata de dar a todos. Y la gente que está con deseo egoísta lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza. El Creador está constantemente tratando de dar su luz infinita. Y la mayoría de la gente del mundo constantemente con sus pensamientos egoístas y su carencia, rechaza y rechaza y rechaza lo que el Creador le quiere dar, porque hay desigualdad de forma. Entonces dice, cuando la persona sienta el tremendo placer que sería poder ocuparse todo el tiempo del impartir, también le va a empezar a dar un tremendo terror de pensar de que a lo mejor no se le cumpla. ¿Sí? Porque o sea, cuando sentís
lo grandioso que es de lo que hay para recibir y que es posible recibirlo, querés asegurarte de que esté bien hecho. Dice, y en lo referente al beneficio propio, es decir, a las personas que piensan egoístamente, va a empezar a sentir solo por escuchar esto, la persona egoísta, al escuchar esto que Raval acaba de decir, va a empezar a sentir que le están pidiendo que renuncie a los placeres del mundo. A todas las personas, a sus amigos, a su familia, a sus parientes, a todas sus posesiones, y se sentirá que si él, que ante esto que estamos explicando, si la persona es una persona egoísta, va a sentir como que le están pidiendo que se retire al desierto donde no haya nada más que bestias salvajes que lo quieran devorar. Y encima seguramente en ese desierto no va a haber nadie que sepa de su existencia. Es decir, nadie le va a reconocer su ego ni... Dice, a la persona que es egoísta, pensar en que si todo el tiempo pudiera sentir el deseo de impartir, le va a parecer como que esa idea es perder el mundo entero. Dice, es más, va a sentir que no solo está perdiendo el mundo entero, sino que está perdiendo un mundo entero que está lleno de vida y que lo está cambiando por la muerte que viene de este mundo. A la persona que es así, decirle que cómo sería vivir en puro impartir, le suena como si le pidieran que se tuviera que suicidar. Dice, y seguramente, además, la sitra ajra, la inclinación al mal y el otro lado, lo va a ayudar con imágenes, imágenes de todos los colores de las distintas oscuridades que le pasarían a él si no fuera porque él tiene que pensar en sí mismo. Dice, y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente, y eso que le pasa repele la plegaria de decir, adherime a la vida. Dice, y obviamente, dice, esa plegaria nunca puede ser aceptada porque el deseo que acompaña a la plegaria es totalmente contrario. Es decir, cuando la persona dice, y si vas a cualquier templo, vas a ver que hay una parte, hay un Kaddish donde se recitan las 50 puertas de Binah. Entonces dice, abrinos la puerta de esto y de la felicidad y de la liberación y de esto y de Parnasá, y la gente va diciendo amén, ¿no? Y cuando dice y la puerta del sustento, ahí escuchas un amén, así que es así, es el amén más fuerte de... Son todos tzadikim que están pensando en todo lo que van a dar. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros no estén pensando en todo lo que van a recibir, ¿no? Por eso están pidiendo. Y dice, lamentablemente, la persona que mientras está en Rosh Hashanah pensando en todo lo que va a recibir para él, no está pudiendo crear coherencia entre lo que dice, ¿sí?, y el corazón. Por eso quiero que sepan que este Rosh Hashanah va a ser un poquito distinto, levemente distinto a lo que hemos hecho todos los años, Yom Kippur, porque realmente creo que en verdad el trabajo que hay para hacer es mucho más en la conciencia y en el pensamiento que en la liturgia.
igual vamos a hacer toda la tefilá y todo, pero la concentración va a estar puesta más. Ya lo explicamos a Rosh Hashanah, a lo mejor es bueno que quede para, también para compartirlo, porque mucha gente no estuvo tampoco conectada durante Rosh Hashanah. Hasta que nació Abraham, el mundo tuvo 2000 años de caos. Y una vez que apareció este señor Abraham, con esta idea de único Dios, comenzaron 2000 años de sacrificios, de sacrificar la esencia animal. El gran trabajo que los patriarcas tuvieron que hacer es llevar a la humanidad a evolucionar desde la falta de forma. Caos, en realidad quiere decir falta de forma. Es decir, y falta de forma todos saben lo que quiere decir, ¿no? Porque la clase del curso número 2, falta de forma es las sefirot apiladas en una sola columna, donde todo era inestable, porque no había balance entre el dar y el recibir. Y de la única forma que Abraham logró generar que hubiera balance entre el dar y el recibir fue obviamente aumentando el dar, porque del recibir había más que suficiente, fue a través del sacrificio. Y eso incluía el sacrificio de animales. Tuvimos, el Zohar explica por qué pasaba a través del sacrificio y cómo eso se adhería al arquetipo animal de la persona y se lo extraía y demás. No voy a entrar en esos detalles ahora. El hecho es que hubieron 2000 años de caos y 2000 años de sacrificios. Son casi así clavados 2000 años de cada uno. Después se destruyó el segundo templo y hubieron 2000 años de liturgia que reemplazaron, los sacrificios reemplazaron al caos y la liturgia reemplazó al sacrificio. De hecho, leemos sobre los sacrificios, pero no los hacemos. ¿Sí? Leemos Korbanot, leemos Musaf, todos estos rezos que utilizamos, supuestamente rezos, entre comillas, hacen la misma conexión sin la necesidad de la acción física. ¿Por qué? Porque fuimos del caos a establecer el nefesh, que es la esencia animal, a corregir eso, y es la acción del nefesh. Después pasamos a 2000 años de liturgia, que es Ruach, ¿sí? Hubo una elevación en la evolución del hombre. Y la última frontera es el pensamiento, es el nivel de Neshama. Estos últimos 1000 años del fin de la corrección pasan por sigue siendo lo mismo, el sacrificio de la parte animal, pero en el pensamiento. Es decir, el sacrificio del pensamiento egoísta o de la clipá del pensamiento. Y sabemos que la clipá del pensamiento, lo hemos explicado muchas veces, es la imaginación. El pensamiento es algo puro, que proviene de Jochma. La clipá que el hombre le genera al pensamiento es la imagen que genera sobre ese pensamiento. ¿Sí? Piensa en tener mucho dinero y la imagen que se le aparece es él disfrutando egoístamente de ese dinero. ¿Sí? Y no está mal que él quiera tener mucho dinero, porque esa idea de tener mucho dinero le proviene de Jochma, de la infinita emanación de sustento que hay en los mundos superiores. Lo que él tiene que corregir es la imagen, la clipá, que hace que cuando él piensa en eso, en lo que piensa es en darle satisfacción a su cuerpo y no en tener verdadero poder, ¿sí? Poder hacer, el recurso del poder. Y por eso ya un poquito fue así también ya en Rosh Hashanah, pero va a ser más específico en Yom Kippur, porque Yom Kippur es todo un juego mental entre
entre nosotros y nuestro oponente, el ángel de la muerte. Ok, seguimos con lo que dice Rav Ashlag. Dice, por esta razón, debe haber una preparación para la oración, pero no es aprendérselo de memoria, sino es entrenar al corazón a que sienta deseo de impartir, para que estén en sintonía la boca y el corazón y que coincidan. Lo que hablamos en Rosh Hashanah del tema de la coherencia, ¿no? Dice, y el corazón puede llegar a acceder a esto mediante el hábito. ¿Sí? Uno puede entrenar al corazón a sentir placer por el dar, pero es a través del hábito de dar, ¿no? No hay otra. Dice, y así comprender que la recepción implica separación. Y que lo más importante que una persona puede desear es la adhesión de la vida de las vidas, que corresponde únicamente a la cualidad del otorgamiento. Dice, uno siempre debe esforzarse en el trabajo de Malhut, que es llamado escritura, ¿sí? Que es considerado la tinta y shaharit. Shaharit viene de shahor, de negrura. Uno tiene que hacer el trabajo de Malhut, es decir, aprender el rezo, lo que está escrito con la tinta. Dice, pero el verdadero trabajo que tenemos que buscar es livni, es el trabajo de la blancura. Dice, puesto que el Creador solo percibe lo que está en el corazón de la persona, no lo que dice la boca. Vos podés decir el rezo y esto y lo otro y pensar que, no, pero dije palabra por palabra todas las desfiladas de Rosh Hashanah y de Yom Kippur y cosas, no, puede ser que no funciona. Dios es sordo. Lo único que escucha es la frecuencia de vibración del sistema emocional de la persona. Eso es lo que emite, lo que determina qué se le adhiere. Todo siempre es por adhesión. El tema es qué es lo que se le está pegando. Entonces, si se le están pegando, si la persona es como un radiador que se le pegan pinchos y fracasos y esto y lo que sea, tiene que entender que así es como está vibrando, no es que Dios no lo quiere. Dice, y la blancura se adhiere a la persona solo a través de la Torah y las mitzvot. Dice, de todas formas, ya sea en blanco o en negro, para el Creador es siempre lo mismo. Puesto que siempre llevará a la adherencia los preceptos de la Torah y las mitzvot. Porque Rav Ashlag considera que Torah y mitzvot, los preceptos de la Biblia, son una especie de castigo para el hombre. O sea, cuando el hombre está desarrollado espiritualmente, no necesita que alguien le diga que tiene que compartir, lo hace solo. La Torah y sus preceptos se sienten como una carga para la persona y por eso dice que, bueno, si no lo puede hacer desde la vibración, si hace por la obligación de cumplir las mitzvot, ese dolor que le produce cumplir las mitzvot también lo purifica y lo lleva a la blancura. En Shabbat hablábamos había una persona que estuvo escuchando las clases de Halajá y estaba diciendo, uy, escuché todo lo
lo del tema de kashrut y dice, yo no sabía que es tan así o asado, lo que sea, dice, pero de todas formas ya no es tan problemático porque hace un tiempo que dejé de comer carne. Estábamos hablando de mezclar carne y leche y todo. Y hablábamos de esto, que la Torah te explica qué es lo que la persona tiene que hacer para llegar a un cierto nivel de pureza. Si la persona llega a ese nivel de pureza por cualquier otro medio, no necesita que nadie le diga. Sola ella le empezó a pasar de que le daba como asquito comer carne. Porque el Zohar dice que las personas no deben comer carne. Solo para elevar chispas de luz de los mundos del caos, y entonces como eso no se puede hacer en cualquier momento de la semana, solo en Hagim o en Shabbat, sí, que es cuando es propicio. Ahora, si a vos te da un poquito de asco la carne, pero la comes igual porque lo estás haciendo no por el deseo egoísta de comer un buen asado, sino que es para elevar chispas de luz, y te da un poquito de impresión, no te daría lo mismo que la sangre de la carne caiga sobre la taza donde tomás café con leche. ¿Sí? Es un poquito... Hay gente que le da lo mismo, ¿eh? Tira todo en el zinc y la grasa de la carne está con... Pero, ¿sí? Si la persona tiene un cierto desarrollo espiritual, no necesita la Torah, no necesita que alguien le diga qué y cómo tiene que hacer, pero debe empezar a pasar solo eso. Por eso, ya sea desde la blancura o desde la negrura, bueno, están los dos caminos. Uno es desde la liberación y otro es desde el sufrimiento, ¿no? Ok. La razón, y ahora vamos a hablar del tema hablábamos antes en la clase de Alajá, que uno lee esta sección de Bidui, que quiere decir confesiones, donde la persona lee no va y se confiesa de lo que él se quiere confesar. ¿Sí? Está escrito todo lo que tiene que confesarse. Y algunas cosas son terribles, y la mayoría de nosotros no hemos hecho esas cosas en esta vida. Dice, en el día de Yom Kippur, esto lo dijo Rav Ashlag durante Shabbat Shuvah, el 9 de octubre de 1948. Estoy leyendo de Shamati. Shamati es un libro que escribió Baruch Ashlag. En realidad no es un libro que escribió Baruch Ashlag. El hijo más grande de Rav Ashlag, cada vez que el papá hablaba, anotaba lo que él decía. Y no fue hasta después de que murió el hijo de Rav Ashlag, Baruch Ashlag, que los nietos de Rav Ashlag encontraron todos los cuadernos donde su papá había estado escribiendo lo que su abuelo decía. Todos los escritos empiezan diciendo, todos empiezan con la palabra Shamati, que quiere decir lo escuché. ¿Cómo? Lo escuché. Y dice, lo escuché tal y tal día, en tal ocasión, esto y lo otro. Pero todo lo que escribió Baruch Ashlag acerca de lo que dijo su papá, Rav Ashlag, empieza diciendo lo escuché. Porque quiere decir, ni siquiera tenía el ego de decir, Rav Ashlag dijo, mi papá dijo, siempre empieza diciendo, a lo mejor me equivoqué porque así es como yo lo escuché. ¿Sí? No, y era, Baruch Ashlag era un gran tzadik también, una persona muy, muy elevada. Ok, dice, durante Yom Kippur decimos por el pecado. ¿Sí? Hay una aljet, se llama, son unas secciones donde dice, no tengo justo ahora un sol acá, pero dice por el pecado que cometí frente a ti, por hablar mal de alguien, por el pecado que cometí frente a ti, por injuria, por esto, por lo otro, por hacerle pensar a alguien
que estaba haciendo algo malo cuando yo estaba haciendo algo bueno. Una de las cosas que uno dice es por el pecado que hizo por Marit Ain. Marit Ain es cuando uno está haciendo algo que está bien, pero en la forma en que lo está haciendo da de pensar a un tercero que estás haciendo algo malo. Y la persona es como culpable de eso porque está haciendo que el otro lo juzgue. Entonces el culpable es el que... Bueno, pero es una infinidad así de cosas que uno dice por esto, por lo otro, son todos supuestamente, si uno lo lee literalmente, dicen por el pecado que cometí o que cometimos frente a ti, frente a Dios. Que ya leímos anteriormente en la clase de Alajá, que se debe decir en silencio. O sea, es una murmuración, murmullo, susurro es la palabra, susurro. Dice, todo aquel que examine los sentidos de las frases al-Hed no encontrará su sitio allí, en al menos un 60%. Justo se me durmió. Dice Rabasha, dice, de entrada, dice, seguramente el 60% de las cosas que dice al-Hed, dice, no te vas a encontrar en eso. Dice, si no es un 60%, ponele que no fuera un 40%, dice, que pueda ser explicado o justificado. Dice, y si sí, incluso puede llegar a haber una duda acerca del sentido. ¿Sí? Realmente es por eso que yo hice esto, quiere decir esto. Dice, si uno le agrega la duda, dice, al menos el 70% de lo que está escrito definitivamente no será algo que pueda encontrar en sí mismo. Dice, esta es la razón por la cual existe la virtud del Shabbat. Estaba hablando Rabasha durante Shabbat Shuvah, lo que fue este Shabbat pasado, que es el Shabbat entre medio de las 12 festividades. Dice, porque la luz del Shabbat puede brillar y manifestar para uno, y manifestarse para que uno pueda encontrarse en esas cosas. Y si uno conectó con la energía de Shabbat Shuvah, se puede encontrarse el 100% en todo lo que va a decir en al-Hed. Y si va a sentir, dice, si la persona hace esto correctamente, cada vez que diga al-Hed por el pecado, va a sentir que solo para él escribieron esta lista y para nadie más. ¿Sí? Dice, ¿sabes qué? Se ve que esta lista la hicieron para mí, porque es justo todo lo que yo hice. Y no... Dice, pero sin la luz no lo va a poder sentir. ¿Por qué? Porque hace una... Si se acuerdan en el curso inicial de Ser Vivir Libres, mencionamos este tema de que la gente cuando empieza a estudiar Kabbalah empieza a sentirse negativo. ¿Sí? Te viene gente y te dice, pero yo antes de conocer este lugar y todos ustedes, todo, pensaba yo era una buena persona. Pero desde que vengo acá resulta que no soy buena persona. ¿Sí? Esto que hago está mal, todo está mal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y el ejemplo que damos es el tema de el polvo que hay ¿sí? La suspensión de polvo en el ambiente. Nosotros estamos respirando ahora un montón de polvo que está acá en el ambiente. Ahora, si dejas una pequeña rendija de luz intensa, de luz del sol, entrar por una ventana, de golpe ves, solo en la luz se ve el polvo que está, ¿sí? Las partículas que están flotando. Ahora,
¿quién se anima a ir y ponerse al lado de la luz y hacer, mira, y ves cómo te entran en tu cuerpo todas las partículas? ¿Por qué pensás que acá al lado no pasa lo mismo? El tema es que la luz te permite ver la oscuridad. La luz te permite ver que hay impurezas. Entonces, la luz de Shabbat Shuvah dice es necesario que hubiera una distancia de tiempo para atravesar un Shabbat. Dice que le permita a la persona conectar con una luz adicional para que pueda ver en sí mismo impurezas. Dice, y ahora vamos a ver por qué, cuál es la importancia de esto. Dice, y es por eso que es llamado el Shabbat del arrepentimiento, para que uno pueda sentir el pecado. ¿Sí? Al haber más luz, uno, la verdad, ¿no les pasó que después de Rosh Hashanah estás acá y ves como que estás en una nube, así todo, después llegas a tu vida, los que estuvieron acá en Rosh Hashanah, llegas a tu vida y dices, qué bajón, qué es la vida. Todo ese... Ayer me sentía como que estaba en una nube, todo, y mi vida tiene... ¿Qué pasó? Tu vida es la misma que la del martes, pero ahora estás en un lugar de luz, ves la mugre, pero está bien que sea así, porque estás viendo lo que hay que cambiarle a la vida, ¿sí? Si hay cosas que decís, ¿por qué no podré estar toda la vida escuchando el shofar? ¿Por qué no? Porque el shofar era para que pudieras ver cómo está tu vida, no para que vivas en Musaf de Rosh Hashanah. Y para que pudieras quedar sin voz de tanto gritar. Ok, entonces dice, porque si la persona no pudiera ver el pecado, entonces ¿qué clase de confesión sería esta? Dice, ¿qué sentido tiene que digas todo esto si no acuérdense lo que hablamos anteriormente, que tiene que haber coherencia entre el corazón y la boca? Después de todo, el corazón estaría negando lo que, no sé si prestaron atención también, que hay 6 años de diferencia entre un escrito y el otro. Pareciera que está esta continuación de... dice, dice, la persona estaría negando, el corazón de la persona lo estaría negando. Dice, la confesión si no sale del corazón no es válida. Ahora vamos a ir a otro escrito que Rabashah lo dijo, dice, lo escuché después de Yom Kippur, el 21 de septiembre de 1950. No, perdón, este no es. Este no era. Dice solo para agregar, hay un profundo nivel de importancia de que el ser de Al-Jeb sea bien hecho, porque el propósito que tiene, uno lo dice, y mientras dice cada una de las líneas, golpea con la mano derecha el lado izquierdo del cuerpo, ¿sí? Y para empezar, hay una vibración que uno siente, si uno está golpeando, hay una onda expansiva, que sobre todo cuando vean la cantidad de veces que se hace. Y la gente ¿qué pasa? Cuando pensás que es porque Dios te está mirando, porque te están mirando los demás, que también lo hacen, y tenés que caer en la misma cosa, la gente hace con los deditos así. ¿Sí? Esto, si la persona lo puede soportar, hay que darle al corazón y al lado izquierdo, porque es en realidad lo que estamos buscando, es esta onda expansiva que produce el golpe.
Hay terapia, no sé si saben de... Ok, pero bueno, esto es, hace ya cientos de años que se hace. En Yom Kippur y en realidad se hace todos los días en una sección de conexiones diarias. Tiene que ver con golpear, estás amasicando al lado izquierdo. ¿Sí? Estás dando, pero estas secuencias de aljet tienen como propósito la secuencia de letras de cómo está escrito. Van a ver que cuando las vean están todas escritas en el orden del Aleph Bet, sea progresivo o regresivo. Tiene que ver con literalmente lo que dice el Zohar, que es un sistema de scraping, de rasqueteo de la memoria celular y de los huesos. Los huesos en realidad se refiere a el ADN de la persona, ¿sí? Según dice el Zohar, cada vez que una persona hace algo negativo, el nombre o la secuencia de letras hebreas que alimenta esa clipa, esa negatividad, se graba en los huesos de la persona. Y la próxima vez cada vez es más fácil hacer eso negativo porque lo tiene incorporado. Y lo que hace el proceso de aljet es remover capa por capa de esas porquerías que uno tiene. Son casi como implantes, por decirlo de alguna forma, son como antenas que conectan a la clipa de esa negatividad con la persona. Ahora bien, dice, la expiación de esas cosas negativas se realiza a través de la manifestación de la luz de Jochma. ¿Por qué no hacemos aljet todos los días del año? Porque no hay luz de Jochma disponible todos los días del año. De casualidad hay, si sos muy espiritual, luz de Zeirampin. Pero en Yom Kippur, las puertas de Binah, que es la que contiene la luz de Jochma, está abierta. Para que vos saques lo que sea que quieras sacar de ahí. Es decir, lo único que logra rasquetear y limpiar esto es la luz de Jochma. Cuando se refiere a la expiación de los pecados, no se refiere a que alguien te perdone de algo. Se refiere a que puedas eliminar de tu ser los rastros de esa clipa. Dice, y eso solo se puede hacer con la luz de Jochma. Jochma también quiere decir sabiduría, ¿sí? La confesión es en realidad, este bidui, es y por cierto, bidui viene de Badai. Badai quiere decir certeza. O sea que vos tenés que tener certeza de que vos hiciste eso que estás diciendo ¿sí? Y de hecho dice de que el proceso de bidui lo que le trae a la persona es, ¿vieron cuando uno dice, bueno, hiciste el trabajo, hay que dejar que se manifieste? Lo único que tenés que tener es certeza. Bueno, ¿de dónde saco certeza? El proceso de bidui inyecta certeza en la persona. Dice, cuanto más confiese uno, tanta más luz de Jochma habrá de revelársele. Acerca de esto está escrito, y en ese momento habrá de buscarse la iniquidad de Jacob, pero no habrá de encontrarse. Uno tiene que saber si la persona está diciendo, y lo dice con el corazón, sinceramente, dice, porque por el pecado que hice frente a ti cuando robé. Y la persona sabe que no robó, pero dice, no, sí, seguro debo, si esto está escrito para mí, seguro debo haber robado. Entonces, inmediatamente, la sabiduría empieza a buscar, Jochma empieza a buscar cuándo robó. ¿Sí? Y en esa búsqueda, todo hasta atrás, hasta cuando éramos hijos de Jacob, todas las generaciones, todas las encarnaciones, todo hacia atrás, se te va a revelar, no hace falta que conscientemente, pero se va a encontrar en todas las veces que estuviste en este mundo, robaste. Y si esa vez que robaste dejó algo impregnado en tu memoria, ¿sí?
se va a encontrar. ¿Y en dónde se puede encontrar eso? Solo en Jochma. Solo el único que conoce todo es el Padre. No me quiero olvidar de, háganme acordar, porque me acaba de venir ahora cuando dije el Padre, háganme acordar que les explique por qué no se pueden tener relaciones sexuales en Yom Kippur. ¿Sí? Porque no tiene nada que ver con, porque es muy importante el porqué. No es que es muy importante para que no lo hagan, sino es muy, la explicación nos da una información sumamente importante de lo que pasa en Yom Kippur. Y si se hace un año, al año siguiente se hace que más profundo, porque... Sí. Hasta el fin de la corrección. Ok. Dice, y por eso, y esto es porque de la única forma que se puede expiar un pecado es cuando Jochma se extiende sobre uno mismo. Cuando la persona entiende, tiene sabiduría de por qué hizo eso negativo, se puede finalmente perdonar a sí mismo. Porque ahora entiende que él necesitaba aprender. Solo la energía de Jochma, solo la sabiduría, le puede hacer ver por qué tuvo que hacer esa cosa negativa. Sea por una corrección, por lo que, no importa, lo que sea, porque le iba a traer cierta consecuencia, que esa consecuencia a él le servía para corregir tal cosa, y a lo mejor la respuesta no es por algo que hizo ahora en esta vida. Entonces dice, solo cuando la persona recibe Jochma y Jochma se extiende por encima de la persona es perdonada, pero no es que Dios lo perdona, a Dios le da lo mismo. ¿Sí? Si lo máximo que le va a pasar a la persona, si no está perdonado, por decirlo de alguna forma, es que va a tener consecuencias negativas en su vida. O sea que a Dios no le importa, no es que a Dios le va a pasar algo negativo. ¿Se entiende? O sea, al único que le importa es a uno. Dice, y por esta razón es importante buscar las iniquidades, porque en realidad lo que la persona está haciendo con esa búsqueda de querer buscar dónde él sí hizo eso, no decir, no, esto yo no hice, no lo voy a decir. Cuando la persona dice, no, si lo escribieron para mí, yo debo haber hecho, ¿dónde? ¿Cuándo? Dice, la persona lo que empieza a hacer es que así es como solicita que Jochma descienda sobre él. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Todo esto lo vas a leer. Durante la liturgia lo vas a hacer en el griego. No todos entendemos todas las palabras. Bien. Por eso viene la otra parte de que tiene que ver con que uno tiene que aprender latín. Pero de hecho también cuando uno está diciendo esto, la importancia de por lo menos ver estas secuencias de letras en hebreo, es porque así como están escritas, esa es la rasqueta. ¿Sí? Porque tienen una secuencia de vibración. No, lo que uno, a ver, si en esta época no se concebía que una persona pudiera salir un Kippur que no entendiera, que todos vivían todos aprendían desde chicos. Yo creo que simplemente con esto que uno le pasa, que uno dice, mirá lo que es mi vida, y podría decir, mirá cómo me sentía ayer durante el shofar y esto y lo otro, y ahora mira, esto es lo que es mi vida. El asumir que sos 100% responsable de eso, eso es una forma también de estar buscando el dónde tengo la culpa, porque te estás haciendo cargo.